Bien, entonces por eso se dice que aquí en JavaScript el objeto prototipo, por tanto, es la característica central de una clase y de la programación orientada a objetos en general. Porque fíjate cómo, a pesar de que Juanito y Daniel y Javier se crearon de diferente manera, Juanito y Daniel sí se construyeron a partir de la Factory Function persona. Pero fíjate cómo Javier se creó con otro método, es decir, con object.create, con otra forma de crear el objeto Javier. Aquí usamos Factory Function y acá estamos usando el create, el object.create. Pero no importa, no importa cómo los objetos se hayan creado, lo que realmente importa y por lo cual se consideran del mismo tipo de datos, de la misma clase, es porque los tres, a pesar de que fueron creados de diferentes maneras, siguen siendo del mismo tipo porque están heredando del mismo objeto prototipo, en este caso persona.métodos. Entonces, por eso se dice que no importa cómo se crea un objeto, lo que verdaderamente importa para que se consideren como de una misma clase, de un mismo tipo de dato, es que el objeto es que den propiedades del mismo objeto prototipo. Entonces, eso es lo que, si tú entiendes esto, habrás dominado la programación orientada a objetos aquí en JavaScript. Por eso se dice que, a final de cuentas, para que se consideren como de una clase, como un tipo de datos, lo que importa es que den propiedades del mismo objeto prototipo. Fíjate cómo acá, pues, Javier se creó de otra manera distinta, pero al final de cuentas es del mismo tipo de dato que Juanito y Daniel, porque están heredando del mismo. Entonces ahora si quitamos esto, le agregamos estas propiedades, pues nosotros como estamos heredando del mismo objeto prototipo, pues se consideran de la misma clase. Por consecuencia podemos hacer esto, Javier.hablar, punto y coma, guardamos, recargamos y fíjate cómo dice, hola me llamo Javier, efectivamente porque estamos heredando de métodos. Ahora si hacemos el toString, vamos a hacer Javier.toString, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo dice, nombre Javier, edad 15. Efectivamente, entonces, esta es la magia de los prototipos aquí en JavaScript. Y esto es lo que a mí me costó mucho de entender cuando me inicié en la programación orientada a objetos aquí en JavaScript. Nosotros estamos acostumbrados en la programación orientada a objetos tradicional, por ejemplo, la de Java, la de PHP, la de Python, la de C++, etc., a que las clases o el tipo de dato o la herencia se da a partir de una clase concreta. Pero no, acá tranquilamente la herencia y la programación orientada a objetos depende más bien del objeto prototipo y fíjate que ya es de un objeto prototipo ya instanciado. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos tradicional se consideran de un tipo cuando a partir de una clase concreta, pero aquí en JavaScript no, acá se hace la herencia con un objeto ya instanciado. Y en cambio ya en otros lenguajes, pues la herencia se da a partir de una clase, de una plantilla. Y aquí ya de un objeto instanciado. Entonces, fíjate, por ejemplo, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Esto no sé, ahora sí que no es buena práctica, pero lo tomamos para fines educativos, lo voy a intentar porque pues no es muy normal cambiar el prototipo a un objeto. Fíjate, vamos a crearnos a Javier y ahora vamos a creándolo como si fuera un object literal. Vamos a ponerle acá. Sabemos nosotros, vamos a asumir que nosotros sabemos que tienen estas dos propiedades. Entonces vamos a ponérselas. Vamos a ponerle nombre, en este caso Javier, asumiendo que nosotros sabemos que tienen esas propiedades. Edad 88. Todo muy bien. Y fíjate que como nosotros sabemos, por defecto, cuando creamos un object literal de esta manera, pues su objeto prototipo es object.prototype. Fíjate, vamos a verlo. Vamos a ponerle que object.getPropertyType of. Vamos a ponerle Javier, ya me trabé todo. Vamos a guardar. No, vamos a hacer la comparación primero. Acuérdate que siempre que puedas utiliza igualdad estricta, es decir, 3 iguales, para que no haya conversión implícita. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente da true. Entonces los object literals creados de esta manera, por defecto, tienen su objeto prototipo object.prototype. Por consecuencia, ahora sí en este punto ya Javier no se considera del mismo tipo que Daniel ni de Juanito, porque Juanito y Daniel heredan del mismo objeto prototipo persona.métodos, pero en este punto Javier ya no se considera la misma clase porque él está heredando de object.prototype. Entonces aquí Javier es de otro tipo de dato, de otra clase, pero Juanito y Daniel
si son de la misma clase, en este caso por decirlo de una manera, de la clase persona.métodos o persona, como lo quieras ver. Y Javier ya es de otra clase. Entonces, pero eso no es problema. Fíjate lo que podemos hacer por acá. Vamos a decirle que object.setPrototypeOf dice el objeto para cambiarle su prototipo. Ahora vamos a cambiarle el prototipo a Javier. Vamos a decirle que ¿qué recibe como primer argumento? Pues el objeto al cual se lo queremos cambiar. Vamos a decirle que a Javier le queremos cambiar su prototipo. ¿Y cuál es el nuevo prototipo que le queremos establecer? Pues es persona.métodos. Entonces, fíjate, vamos a hacer ahora un log que diga en este caso object.getPropertyOf de Javier. Chécamelo a ver si es igual a, por ejemplo, a Juanito. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente nos da true. Fíjate cómo efectivamente en este punto ya lo que estamos haciendo aquí es que al objeto Javier, que inicialmente su objeto prototipo era object.prototype, por eso que se consideraba de otra clase distinta a Daniel y a Juanito, pero nosotros le estamos cambiando el prototipo al objeto Javier. ¿Y cuál le estamos dando como nuevo objeto prototipo? Pues persona.métodos. Entonces en este punto, en cuanto nosotros hacemos esta línea, en cuanto le cambiamos el prototipo que tenga el mismo prototipo persona.métodos, en este punto ya Javier, Daniel y Juanito se consideran del mismo tipo, de la misma clase. ¿Por qué? Porque los tres están heredando propiedades del mismo objeto prototipo, en este caso de persona.métodos. A pesar de que no tuviera estas dos propiedades, simulando que tiene nomás esto, seguirán siendo el mismo objeto prototipo, a pesar de que no tengan las mismas propiedades propias, por decirlo de una manera, pero con el simple hecho de heredar propiedades del mismo objeto prototipo, ya se consideran de una misma clase, de un mismo tipo de dato, a pesar de que no tengan las mismas propiedades propias. Entonces, esto cuesta mucho de entender al principio cuando estás aquí en JavaScript. A mí me costó mucho de entender esto, pero realmente así es como funciona. Lo que realmente importa para que se consideren una clase es que hereden del mismo objeto prototipo. Saludos. No importa nada, no importa todo lo demás. Saludos.